Ismael fue el hijo primogénito de Abraham. Su madre, Agar, era una sierva egipcia de Sara, la esposa de su padre Abraham. Dios le había prometido a Abraham que le daría una descendencia numerosa, a pesar de que ya tenía una avanzada edad, pero Sara era estéril. Siguiendo las costumbres de la época, Sara ofreció a Agar, su sierva, a Abraham para que engendrara un heredero para la familia. Así comienza la historia bíblica de Ismael. En este video, entenderemos quién fue Ismael según la Biblia. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, aprovecha y suscríbete ahora. Activa también todas las notificaciones y vamos al video. Ismael nació cuando Abraham ya tenía 86 años de edad. Según los textos bíblicos, podemos comprender que Abraham amaba a Ismael e incluso llegó a pedir que Dios lo considerara como su heredero prometido. Sin embargo, cuando Ismael tenía alrededor de 13 años, Dios renovó su promesa a Abraham, que en ese momento tenía 99 años. Una vez más, Dios prometió darle a Abraham un descendiente de su propia esposa, Sara. Dios también ordenó que todos los hombres de su casa fueran circuncidados como señal de su alianza. Dado que Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado, esto es una práctica común en algunas tribus árabes que circuncidan a sus jóvenes a esa edad. Un año después, nació Isaac, el hijo biológico de Sara y Abraham. El nacimiento de Isaac causó una serie de problemas en la relación entre Sara y Agar. De hecho, mucho antes de que naciera Isaac, Sara y Agar ya habían tenido desacuerdos. El texto bíblico dice que después de quedar embarazada, Agar despreció a Sara, lo cual estaba completamente equivocado. Según las leyes de la época, una sierva fértil no podía oponerse a la esposa estéril. Si eso sucedía, la sierva especial elegida para engendrar un heredero podía ser degradada a la condición de sierva común. Por lo tanto, según esta costumbre, Sara tenía el derecho de afligir a Agar debido a su desprecio. Sin embargo, Agar huyó al desierto por miedo a Sara. Pero en el desierto, el ángel del Señor se le apareció y le ordenó que regresara a la casa de Abraham. Fue en el desierto donde el ángel le dijo que su hijo se llamaría Ismael, lo cual significa, Dios oye, porque el Señor había escuchado la aflicción de Agar, como se relata en Génesis, capítulo 16, versículo 11. Pero el desacuerdo entre Sara y Agar alcanzó su punto máximo cuando Isaac fue destetado en la fiesta de su destete. Ismael se burló de Isaac y esto ofendió mucho a Sara. Exigió que Abraham expulsara a Agar y a su hijo, como leemos en el capítulo 21 del libro de Génesis. Sin embargo, esta solicitud de Sara contradecía las costumbres de la época. Según las regulaciones de ese tiempo, Ismael era hijo legítimo no solo de Abraham, sino también de Sara, ya que había sido concebido por su sierva personal. En casos muy extremos, el hijo de un señor con una sierva podía ser degradado en su posición dentro de la familia, pero nunca podía ser expulsado. Obviamente, todo esto causó un gran pesar a Abraham. Sin embargo, Dios habló nuevamente con el patriarca de Israel y le garantizó que no se preocupara por Isaac. El Señor aseguró que cuidaría del hijo de la esclava y le daría una gran descendencia. El texto bíblico no proporciona detalles sobre todo lo que involucró y motivó la petición de Sara de expulsar a Ismael y Agar, pero parece que más que algo específico que Ismael haya hecho, Sara lo veía como una amenaza para la posición de su hijo biológico en la familia. Así que, después de ser reconfortado por el Señor, Abraham despidió a Agar y su hijo. Llevaron consigo pan y agua, pero en un momento determinado, se quedaron sin agua y pensaron que morirían. La Biblia incluso dice que en ese momento Agar puso a Ismael debajo de un árbol y se alejó de él para no verlo morir. En este punto, es común que las personas imaginen que Ismael era un niño muy pequeño en ese momento, pero lo más probable es que ya fuera un adolescente, con una edad de alrededor de 16 años. Aún en el capítulo 21 del libro de Génesis, vemos cómo el Señor vino en su ayuda a ambos, a Agar e Ismael, y una vez más renovó su promesa de que haría de Ismael un hombre muy próspero. Ismael entonces fue a vivir junto a su madre en el desierto de Berseba y luego en el desierto de Parán.
A pesar de que Isaac se convirtió en el heredero principal de Abraham, Ismael y los otros hijos de Abraham fuera de su matrimonio con Agar se beneficiaron de él, como leemos en el capítulo 25 del libro de Génesis. Esto significa que tanto el hijo de Agar e Ismael como los hijos de Cetura todos recibieron bienes materiales por parte del patriarca. A pesar de los desacuerdos entre Ismael, Isaac, Agar y Sara cuando eran adultos, la Biblia no registra más conflictos entre Ismael e Isaac. De hecho, ambos aparecen en el texto bíblico de Génesis, capítulo 25, como los responsables de cuidar del sepultamiento de Abraham en la cueva de Macpela. La Biblia concluye la historia de Ismael informando que se convirtió en un gran cazador, muy hábil con el arco y la flecha. Agar buscó una esposa egipcia para Ismael, con quien tuvo 12 hijos y una hija. Más tarde, según los capítulos 28 y 36 del libro de Génesis, podemos entender que la hija de Ismael se casó con Esaú, hijo de Isaac. Los nombres de los hijos de Israel se mencionan en Génesis, capítulo 25, en los versículos 13 y 15, y la mayoría de estos nombres se mencionan en otras partes de la Biblia como familias tribales de cierta influencia en ese momento. Los descendientes de Ismael generalmente se identifican en la Biblia como israelitas, organizados en 12 tribus que vivían en campamentos móviles en el desierto del sur. La Biblia también dice en el capítulo 25 del libro de Génesis que Ismael murió a la edad de 137 años, pero no menciona dónde fue sepultado. Sin embargo, la tradición musulmana afirma que fue sepultado en la Meca. Finalmente, en el Nuevo Testamento, Ismael es mencionado especialmente por el apóstol Pablo en el capítulo 4 de su carta a los Gálatas. Pablo utilizó la figura del hijo de la esclava en su alegoría sobre la oposición de los legalistas religiosos que perseguían a los creyentes nacidos según el Espíritu y que disfrutaban de la libertad en Cristo. Con el tiempo, el nombre Ismael se volvió relativamente común por esa razón. Otras personas también son mencionadas en la Biblia con el nombre de Ismael. Por ejemplo, hubo un descendiente del rey Saúl y del príncipe Jonatán llamado Ismael. También hubo un alto funcionario durante el reinado del rey Josafat y el hijo de un sacerdote del templo de Atarim. Sin embargo, el Ismael más conocido de todos ellos fue el hijo de Netanías, miembro de la casa real de David. Esto se debe a que, durante la opresión babilónica contra los judíos, este Ismael mató a Gedalías, el gobernador de Judá nombrado por Nabucodonosor, como leemos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 25, y también en el libro del profeta Jeremías, entre los capítulos 40 y 41. En resumen, en nuestro estudio sobre la historia de Ismael en la Biblia, podemos destacar algunos puntos principales. Ismael no fue el hijo prometido por Dios a Abraham, pero, a pesar de ello, Dios cuidó de él. Fue el Señor quien eligió el nombre de Ismael y lo destinó a la grandeza, aunque estuviera fuera de la alianza. Ismael fue bendecido con una gran descendencia que también se organizó en una estructura tribal de 12 clanes. Al igual que los descendientes de Isaac, el carácter de Ismael también fue descrito por Dios de manera que enfatizara la vida nómada de su descendencia y la posición que su pueblo tendría en relación a los hijos de la alianza. Con el tiempo, los descendientes de Ismael se unieron a los madianitas, que también eran descendientes de Abraham a través de Cetura. Por lo tanto, en varios pasajes bíblicos, los israelitas y los madianitas son básicamente el mismo pueblo. Hoy en día, el pueblo árabe traza su descendencia hasta Abraham, principalmente a través de Ismael, y en un sentido más amplio, la historia de Ismael en la Biblia va mucho más allá de una biografía personal. Su historia, en contraste con la historia de Isaac, revela mucho sobre la obra de Dios y el derramamiento de su gracia en la historia de la redención. Ismael fue el resultado natural de la relación de dos personas fértiles, Abraham y Agar. Isaac, por otro lado, fue el resultado de un nacimiento sobrenatural que reveló el gran poder de Dios, ya que permitió que una mujer estéril de 90 años diera a luz a un hijo. Esto ayuda a explicar la referencia indirecta a Ismael por parte de Pablo en el Nuevo Testamento, cuando lo menciona como una figura de aquel que nacerá según la carne, en contraste con aquel que nació según el Espíritu.